últimamente han sido unas semanas muy, pero muy movidas para toda la franquicia de Dragon Ball, y supongo que a estas alturas para nadie es secreto del por qué está ocurriendo todo esto. Dragon Ball Daima, la más reciente entrega de la franquicia, ha estado generando miles de opiniones divididas en el fandom, principalmente por dos motivos. El primero se debe a que muchos consideran que el estilo que maneja Daima, el cual es más humorístico y aventurero, recuerda mucho a los inicios de la franquicia, pero hoy por hoy ya no encaja del todo bien con lo que Dragon Ball se ha venido convirtiendo con el paso de los años. Y el segundo punto, y más importante, tiene que ver con el canon de esta nueva entrega. Como sabrán, recientemente en Daima se acaban de canonizar tanto Vegeta Super Saiyajin 3 como la mítica fase 4 del Super Saiyajin, lo cual fue increíblemente inesperado para todos, considerando el camino que toma la secuela directa de Daima, o sea, Dragon Ball Super, sumado a las múltiples transformaciones que vimos en esta misma, cosa por la que el fandom ya tenía muy asimilado que jamás veríamos a estas transformaciones aparecer en el canon oficial de la franquicia. Pero, oh sorpresa, Daima llegó con todo a romper el canon de la última década, pero ya hablaremos más en profundidad de todo esto. No olviden de darle al botón de suscribirse, y para los millonarios está la opción de volverse miembros del canal. Ahora sí, comenzamos. Primero lo primero, ¿de dónde sale exactamente Dragon Ball Daima? Pues resulta que Dragon Ball Daima es el último gran proyecto que Don Akira Toriyama dejó avanzado hasta antes de su fallecimiento en marzo del año pasado. La información que tenemos a día de hoy es que fue el propio Akira Toriyama el encargado de escribir tanto el guión como de realizar los diseños de los personajes para la obra, y es gracias a él que Daima trajo de vuelta ese estilo humorístico y aventurero que recuerda mucho al Dragon Ball original. Se podría decir que la intención fue recrear de una mejor manera lo que en su momento ya se intentó, pero no salió para nada bien. Y sí, te estoy hablando a ti, Dragon Ball GT. Claramente estas dos obras comparten similitudes, partiendo de la más obvia. Tenemos la primicia de convertir a los protagonistas en niños usando las esferas del dragón. En el caso de Dragon Ball GT, esto pasó solo con Goku, mientras que en Daima todos los guerreros Z se vieron afectados, así como también el hecho de retomar ese enfoque más aventurero que en el caso de GT se vio mediante la exploración del universo en búsqueda de las esferas del dragón, y en el caso de Daima con la introducción del mundo demoníaco. Yendo un poco más hacia adelante, específicamente al momento en que fue anunciada esta nueva saga, tenemos que mencionar el hecho de que no tuvo el mejor recibimiento del mundo, ya que Daima no era precisamente lo que el público ha estado esperando durante todo este tiempo. Recordemos rápidamente que la continuidad de la saga de Super ha estado en el limbo durante varios años debido a diversos conflictos legales que envuelven a la franquicia. Es por eso mismo que los eventos ocurridos después del Torneo del Poder aún no han tenido su adaptación al anime, lo que ha llevado al fandom entero a estar al borde de la locura a la espera de más información sobre el futuro del anime de Super. Esto nos lleva a mediados del 2023. Por ese entonces se venía generando gran expectativa sobre un posible nuevo proyecto de la franquicia. Bueno, pues cuando todos creían que Super volvería con la tan ansiada saga de Moro, resultó que el nuevo proyecto en cuestión no era la continuidad de Super, sino el lanzamiento de Daima. Si sumamos el hecho de que los fans no obtuvieron lo que querían, además de que Daima daba la impresión de ser una especie de Dragon Ball GT 2.0, tenemos como resultado el colapso del internet con miles de opiniones divididas en las que muchos cuestionaban si realmente era necesaria esta nueva entrega. La primera gran duda que existía sobre la serie era si esta sería canon dentro de la franquicia o si simplemente sería una especie de historia alternativa más parecida a las películas no canónicas que se lanzaban cuando Z estaba en emisión. La respuesta a esto fue que Daima sí sería completamente canon dentro de la franquicia. Los acontecimientos de Daima están cronológicamente situados justo después de la saga de Majin Buu, pero antes de la aparición de Bills, lo que se traduce a que Daima es la secuela directa de Dragon Ball y por lo tanto precuela de Dragon Ball Super. Hasta ahí todo bien, pero ya sabemos que esto dio muchísimo de qué hablar en el futuro. Ahora entrando más en profundidad sobre la trama principal de esta nueva saga, como ya mencioné, esta nos sitúa unos meses después de la muerte de Majin Buu, cuando nuestros protagonistas inesperadamente son transformados en niños mediante el uso de las esferas del dragón. El responsable de esto es Goman, el villano de esta entrega y nuevo rey supremo del mundo demoníaco. Resulta que Goman presenció todos los acontecimientos de la saga de Majin Buu desde este mundo y determinó que Goku, Vegeta y compañía representaban un peligro potencial para él, así que viajó a la Tierra junto con Degesu, quien es el hermano de Shin, para usar las esferas del dragón y convertir a todos en niños. Ah, y de paso secuestró a Dende.
ya que estamos. Es por eso mismo que los guerreros Z se disponen a viajar al mundo demoníaco para rescatar a Dende y revertir el deseo concedido por Shenlong con la ayuda de Glorio, quien también proviene de este mundo. A todo esto, probablemente se estén preguntando ¿qué carajos es el mundo demoníaco? Para empezar, debemos de saber que esta dimensión o mundo alterno se encuentra separada del universo de Dragon Ball que todos conocemos, siendo la única forma de acceder a este mediante un guardián con forma de pez gigante que debe darte la autorización de entrar. Ay, cositas del señor Akira Toriyama. Algo muy particular de este mundo es que se encuentra dividido en tres partes: el tercer reino demoníaco, el segundo reino demoníaco y finalmente el primer reino demoníaco, donde se encuentran los demonios más fuertes junto al Rey Supremo, cada uno completamente distinto al anterior, y están separados mediante portales que limitan el acceso. Aunque en un principio parecería que la idea de este nuevo mundo se la habían sacado del culo, cabe mencionar que ya había sido mencionado previamente dentro de la franquicia. Para eso debemos de regresar a la saga de Majin Buu, más específicamente cuando se nos presenta a Dabura, quien en palabras del Supremo Kaioshin es el rey actual del mundo demoníaco. Esta fue la primera y única mención que tuvimos de este mundo alterno en toda la franquicia hasta antes de la llegada de Daima, lo cual expande muchísimo más el lore de toda la franquicia. Como dato curioso, las criaturas o especies que viven en los distintos reinos demoníacos son conocidas como Majins, y una característica clara para distinguirlos son sus orejas puntiagudas o de elfo. Lo realmente interesante aquí es que nos enteramos que los Namekianos, Una raza sumamente importante en el lore de Dragon Ball por ser capaces de crear las esferas del dragón, provienen de este mundo, así como también la especie del Supremo Kaioshin conocida como Glints. Dentro de este mundo el sistema de poder varía un poco, ya que los demonios o Majins son capaces de utilizar la magia a diferencia del ki, aunque a decir verdad sigue pareciendo lo mismo de siempre, solo que con otro nombre. Como no podía faltar, al ser este el lugar de origen de los Namekianos, era evidente que también existirían esferas del dragón de este mundo, y se dice que estas son las auténticas esferas del dragón originales. Estas de aquí fueron creadas por un Namekiano ancestral del mundo demoníaco llamado Neva, y cuentan con ciertas diferencias respecto a las esferas clásicas. Primero debemos saber que estas son mucho más grandes que las esferas de la Tierra, pero no tan grandes como las del planeta Namek. Segundo, solo son un total de 3. Y tercero, las esferas están custodiadas por los Tamagamis, los cuales son guerreros parecidos a robots creados por Neva para que solo aquellos que sean capaces de derrotarlos puedan pedir su deseo. Uno de los aspectos que más destaca en Daima es su apartado visual, comenzando con el nuevo diseño de personajes, el cual se aleja del estilo al que nos tenían acostumbrados en Dragon Ball Super. Además, cuenta con una excelente calidad de dibujo, lo cual recuerda mucho al estilo que se mostró en la película de Broly, que dicho sea de paso, estuvo 10 de 10 tanto en animación como en dibujo. Hablando más de la animación en particular, este es uno de los apartados más fuertes de la obra, con una calidad excepcional de principio a fin. Esto queda claro desde su primer capítulo, en donde volvemos a ver varios momentos importantes de la saga de Majin Buu, pero con esta nueva animación, y debo decir que quedaron mega épicos, perfectos para que los fans hagan AMVs con música de Linkin Park o Skylet de fondo. Nada que decir de la animación, simplemente es esencia. A medida que los capítulos avanzaban, parte del fandom comenzó a enloquecer, ya que notaron varias incoherencias y contradicciones respecto a otras entregas de la franquicia. Por mencionar algunas de ellas, tenemos la separación de Kibito y Shin, lo cual resulta contradictorio con lo dicho en Super. En Daima, ambos se separaron metiéndose en el cuerpo de Majin Buu, tal y como pasó con Bellito, mientras que en Super se dijo que esto fue gracias a un deseo concedido por Porunga. Otro caso sería el hecho de que las esferas de este mundo son denominadas como las originales, creando dudas con respecto a las super esferas del dragón vistas en Super, ya que uno pensaría que al ser estas las más poderosas de todas serían las originales. También hubo quejas sobre los niveles de poder, ya que en muchos momentos los guerreros Zetas parecían estar demasiado nerfeados, cuando en teoría deberían ser capaces de resolver las situaciones sin demasiado esfuerzo. Y para finalizar, las quejas que se mantuvieron durante toda su emisión, las cuales decían que la obra rayaba en lo absurdo y era demasiado infantil. Y bueno chicos, ¿qué les puedo decir? Obviamente Daima va dirigido a los niños pequeños, no se ardan tanto.
finalmente hablaremos de lo que sin duda ha generado más reacciones por parte de todo el internet, y estamos hablando de Vegeta Super Saiyajin 3 y Goku Super Saiyajin 4. Pero vamos por partes y demos contexto. Para el capítulo 12 de Daima, Vegeta se encontraba enfrentando a un Tamagami para obtener la segunda esfera del dragón, pero como este tipo estaba ridículamente duro de derrotar, Vegeta se vio obligado a usar la fase 3 por primera vez en todo el canon. Y si bien esto rompió completamente el internet, ya que Vegeta lucía facherísimo con su Super Saiyajin 3, rápidamente comenzaron las dudas sobre cómo era posible esto. Recordemos que Daima es precuela directa de Super, y en Super jamás se nos dieron indicios de que Vegeta tuviera esta transformación. Sin embargo, la cosa aún se podía justificar, ya que en Super las fases clásicas del Super Saiyajin no son nada comparadas a sus versiones divinas, así que aún se podía sostener la teoría de que Vegeta ya contaba con esta fase, pero no la mostró nunca porque sería algo innecesario. Pero lo que el fandom no esperaba en absoluto era lo que vendría hacia el final de la obra, llegando al enfrentamiento final contra Gomat, en donde obviaremos que consiguió unos poderes rotísimos de pura casualidad y cuyo diseño en esta forma es prácticamente idéntico al de Jiren, a excepción de la cara. Cuando Goku en fase 3 es derrotado, aparece Neva y le lanza no sabemos si magia o algún poder, pero Goku se levanta en chinga obteniendo el mítico, icónico y épico Super Saiyajin 4. Como era de esperar, esto casi hace explotar medio internet, y si bien muchos hablaban de qué carajos pasaría ahora con el canon, me creerían si les dijera que lo más relevante fue el rediseño que tuvo la transformación, porque sí, la transformación sufrió algunos cambios, como el cabello, que antes era color negro y ahora es rojo, recordando más al color del Super Saiyajin Dios, así como también el diseño de las manos. La verdad que sí queda un poco raro que sean monstruosamente grandes, además de no contar con el cabello rojo hasta las muñecas. Pero ya todo daba igual. La fase 4 por fin era canon después de tantísimos años, así que todos querían una sola cosa: más esencia. Y en ese sentido se puede decir que Daima no defraudó en lo absoluto, ya que en los dos últimos capítulos vimos tanto a Vegeta con su forma adulta usando el Super Saiyajin 3, como también a Goku recreando el mítico momento contra Majin Buu, en donde mostraba todas sus transformaciones una por una, sumándole, como no, la recién canonizada fase 4. Inserten música de Evanescence, por favor. Para terminar, ¿qué les puedo decir del capítulo final? La pelea entre Goku Super Saiyajin 4 y Gomat alcanzó el pico más alto en la animación, dejando material suficiente para edits y MVs de los próximos 10 años. Regresando un poco a la historia, como era de esperar, Gomat es derrotado de la forma más absurda posible, en la que solo los niños estarían de acuerdo. Y aunque muchos teorizaban que podría ocurrir algo como que los personajes perdiesen la memoria o que todo fuera un sueño, para que todo lo visto en Daima no afectara el canon que conocemos, lastimosamente no ocurrió nada de esto. E incluso tuvimos un momento en donde Goku aparece diciendo que ya conocía el Super Saiyajin 4 desde antes, lo cual mataba definitivamente la teoría de que el Super Saiyajin 4 solo podía usarse en el mundo demoníaco. En fin, solo les puedo decir: es demasiada esencia. Como se habrán dado cuenta, no estoy entrando en el debate de si Daima es malo o no. Ya aprendí la lección en el último video que le hice a Super, en donde casi me funan. Lo que sí les puedo decir es que Daima, a pesar de todo, es muy entretenido y cuenta con una excelente animación perfecta para el fanservice del final. Y con respecto al canon, está más que claro que nada de esto encaja con Super, así que será muy divertido de ver cómo tratan de encajar todo esto en una futura saga de Super. Eso sería todo por el video de hoy. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Y para los millonarios que pasen por aquí, la opción de volverse miembros es perfecta para ustedes. Me voy despidiendo. Chao, cuídense.